Bienvenida a dos nobles amigos de esta casa. Me refiero a la licenciada María Belén Arroyo, directora política de Revista Vistazo, y al señor ingeniero Roberto Aspiazo, director ejecutivo del Comité Empresario Ecuatoriano, dos nobles amigos a quienes respeto y cuyo criterio para mí es muy válido. El tema, los actores de la crisis. Tengo aquí un cuestionario, pero los titulares de primera página de la prensa dicen: el comercio, el decreto 883 se sustituirá, el paro indígena termina. El comercio. El diario Universo Moreno plantea a los indígenas decreto que perfeccione el 883. Y primera página de la obra, el paro llega a su fin, decreto queda sin efecto. ¿Qué piensan ustedes sobre lo sucedido el día de ayer en esta reunión directa entre el presidente Moreno, la CONAIE y el señor Vargas, concretamente, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y las Naciones Unidas? María Belén. Muchas gracias, Diego, a usted. Qué gusto compartir con el ingeniero Roberto y a su audiencia. Buenos días. Ha sido una semana de pesadilla. Tenebrosa. Ha sido un sábado para no recordar, y sin embargo estamos obligados a no olvidar, porque hemos visto la irrupción de células, de grupos armados con características de guerrilla urbana. Desde luego. Y eso nos hace pensar en los errores estratégicos que tuvo el gobierno al diseñar este paquete de medidas. Al diseñar este paquete de medidas que en un inicio estaba planteado para hacer un guiño a la clase media. Eso lo planteamos. Un guiño a la clase media. Era en un principio un guiño a la clase media cuando no se subió el IVA del 12 al 15%, y más bien se establece este decreto 883 que fija estas nuevas esta eliminación en última instancia del subsidio de los combustibles. Y sin embargo, en contraparte se pone un paquete de medidas para eliminar los aranceles y los impuestos a tablets, computadoras personales, a celulares. Nos estamos sustentando o fundamentamos en un estudio de esta organización, ICARE se llama, una organización. Ellos determinan que, con base en los últimos datos del INEC, y son datos tan poco recientes que son de 2011, la clase media ecuatoriana, hablemos, un 60% de la población del Ecuador no tiene carro, pero aspira a tener un carro. Pero eso sí, en su hogar tiene 2 celulares, una tablet y una computadora personal, cuando menos. ¿Qué es lo que pasa? Que en principio las medidas estaban direccionadas a hacer este guiño a la clase media. Guiño a la clase media. Sí, ¿por qué? Porque era más fácil encapsular cualquier descontento y decir, los transportistas, direccionar el descontento a la clase del transporte, que como todos sabemos su dirigencia tiene esta capacidad histórica de negociar y poner contra las cuerdas a cualquier gobierno de turno. Pero hay un error, creemos que hay un error importante de estrategia de no advertir la capacidad movilizadora del movimiento indígena, reducido a añicos durante el correísmo, pero sobre todo hay un error sustancial de no advertir que grupos desestabilizadores estaban buscando la mínima oportunidad para colarse en esta protesta. El desenlace creemos que es grave, creemos que se podía evitar la cantidad de muertos, los heridos, los detenidos, los desaparecidos. Y la destrucción material de las ciudades. Y la destrucción de las ciudades. Claro. Y las pérdidas económicas, porque estábamos hablando con Roberto este rato, hay una quincena que mañana hay que pagar. Mañana tienen que pagar quincena a la gente que tiene pequeños negocios y han abierto 3 o 4 días esta quincena. El error estratégico es haber creado este paquete de medidas para terminar sentándose a negociar con un grupo, efectivamente, un grupo muy afectado, pero ya, digamos, en un escenario de terror, ya coaccionados en un escenario de terror. Nos preocupa todo lo que ha significado la capacidad de esta movilizadora, el intento de desestabilización, la estrategia geopolítica regional de los gobiernos que han promovido y que han apoyado ha habido un intento de golpe de Estado. Evidentemente. Claro, evidentemente, eso no hay vuelta que darle. Como siempre, María Belén, periodista con su visión aguda de los acontecimientos, es persona inteligente, una gran analista y muy perspicaz. Roberto. Diego, gracias por la entrevista, un saludo a María Belén. Yo lo que quiero decir es que
es importante saludar la paz después de estos 12 días de pesadilla. Por lo menos hoy iniciamos la semana con un espíritu de algún alivio después de estos días tan complicados que hemos estado viviendo. Pero por otra parte yo veo que es una paz precaria y en donde al término del anuncio que se hizo respecto a que se había alcanzado un acuerdo, se puso en evidencia de que mientras los indígenas hablaban de la derogatoria del decreto 883, el gobierno más bien hablaba de su revisión y que no lo iban propiamente a derogar hasta tanto tener un nuevo decreto en donde se defina cómo se van a orientar los subsidios. Yo creo que de todo esto el principal perdedor es el pueblo, la sociedad ecuatoriana. Una minoría le ha impuesto una gran mayoría, una posición no compartida, una medida de fuerza que se tornó abrumadora y que fue totalmente excesiva. Se llegó a someter a ciudades del callejón interandino a una verdadera crisis humanitaria, más aún con la pretensión de retirarles el suministro de agua potable, impedir que puedan acceder a víveres, combustibles, o sea, todo un despropósito. Al tenor de ello. Una sonada. Así, eso fue una sonada, pero no solamente eso, sino que cuando escuchaba ayer a los dirigentes indígenas, principalmente a Jaime Vargas, hablar de la libertad que había supuesto llevar a cabo esta movilización indígena en términos de la derogatoria del decreto 883, eso no se compadece con la realidad. Lo que se quiso verdaderamente es someter al grueso de la población ecuatoriana a un estado de humillación, de terror, de desabastecimiento de insumos básicos para la vida. Eso no puede quedar sin algún tipo de sanción, que yo creo que ese es uno de tantos cabos sueltos que queda del acuerdo alcanzado ayer en términos de qué va a suceder con los actos vandálicos, con los saqueos, con la suspensión de los servicios públicos, para comenzar el derecho que tenemos todos los ecuatorianos a la libre movilidad. Es cierto que la Constitución garantiza la protesta social, pero resulta obvio que es en términos pacíficos y no de esto un bloqueo generalizado en carreteras y en calles de las ciudades. No se diga Quito el día sábado, que eso fue algo inenarrable, algo que nunca habíamos visto quienes vivimos muchos años en la capital y aquellos que han nacido aquí, y que naturalmente es total y absolutamente repudiable. Más aún de que desde el comienzo se vio que la movilización indígena quedó infiltrada por el correísmo y que todavía no está resuelta la interrogante relacionada a quién financió esa movilización. Porque imagínese usted, tener aquí en Quito, ¿cuál es el cálculo? 30.000, 40.000 indígenas en ese orden, darles de comer todos los días, brindarles abrigo, cobijas en las distintas universidades donde se alojaron, ¿perdón? Debidamente articulado. Eso, claro, debidamente articulado, pero no solamente eso. Es obvio que durante las movilizaciones, las manifestaciones que se dieron en distintas partes del país, hubo una serie de valor agregado a través de activistas políticos, de agitadores profesionales, muchos de ellos venidos de afuera, venezolanos, colombianos, hasta dicen que iraníes estaban supervisando todo esto. Es decir, hubo de por medio una planificación para llevar a cabo esto a una escala nunca antes vista. Eso es indiscutible. Esto no fue improvisado. Tú y yo hemos sido periodistas, Roberto. Claro, periodista muchos años. Y hemos presenciado la caída de Bucarán en el 97, la de Mauad en el 2000, la de Lucio Gutiérrez 2005 en la calle. Y lo que sí te puedo decir, lo que no se dio ahora y convierte esto en un hecho particular frente a la gravedad, naturalmente, de la protesta, y es que en esta oportunidad el gobierno no se cayó por el firme respaldo que tuvo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Que creo que dentro de sus limitaciones... Que le echen abajo, ¿no? Claro, naturalmente, pues hubo muchos Twitter que iban en esa línea, pero finalmente el golpe de Estado de los correístas que utilizaron a los indígenas, porque hay que decirlo de una manera muy taxativa, de alguna manera, pues yo creo que fueron una suerte de tontos útiles,
evidentemente esto no progresa porque los militares le dan un firme apoyo al presidente Moreno, que toma la sabia decisión de, ante las circunstancias de asedio de sitio que vivía la capital o que vivió durante estos días, decidió trasladar la sede del gobierno en Guayaquil, donde evidentemente iba a poder trabajar con mucha menos presión. Yo creo que el tiempo le ha dado la razón, más allá de que acá hubo la crítica relacionada a que estaba abandonando Quito, que no creo que eso haya sido el concepto adecuado. Igualmente aprecio mucho tu presencia, Roberto, y tus valoraciones. Ahora, ¿cuál es el meollo de lo que pasó anoche? Porque esto, los indígenas hablan de la derogatoria, ¿no es cierto? Pero en cambio el gobierno habla de una sustitución. A ver, ¿cuál creen ustedes que va a ser? A ver, María Belén. En última instancia, ¿Cuál va a ser el contenido del nuevo decreto, del nuevo... Yo estaba revisando, tengo por aquí, pero para que no haga ruido le escondí. Hay un comunicado, creo que es de estas primeras horas, de estos mediadores de la oficina de la ONU. Su cabeza es este señor francés que le vimos ayer en vivo, este señor Peral, Arnaud Peral. Menciona que efectivamente hay dos caminos. La primera es la derogatoria. Lo que pasa es que hay un tema semántico aquí. Sí. El gobierno se ha cuidado de no hacer suyas las palabras, pero en la práctica han derogado el 883. Y hay que aclarar, el 883 lo tenía también, estaba revisándole, su contenido es específicamente la fórmula de ajuste de cálculo del precio de los combustibles, y dice cómo va a ser el cálculo de la utilidad de los terminales. Para que tengamos claro, satanizado, ahora dicen que el nuevo número de la bestia es el 883. Este decreto se relaciona con el tema de la fijación de los precios de combustibles. Habla de la super, de la extra, de la ecopaís, y del diésel 1 y diésel 2. Es bastante técnico. Yo lo vi que está firmado por el ministro de la Economía, Richard Martínez, y por... Que tuvo una buena intervención ayer, ¿no? Sí, tuvo una muy buena intervención, Richard. Sí, creo que justificó con muy buenos argumentos el hecho de la necesidad de tomar esta decisión, justamente para que los subsidios no beneficien a los más ricos y puedan ser redireccionados en favor de los pobres. Creo que su discurso fue bastante contundente y sirvió para orientar la discusión de la mesa, que se estaba yendo mucho por el lado político, y finalmente pues eso tiene que aterrizar en los números, evidentemente, ¿no? Sí. Así que yo pensaría que es la clave, porque el gobierno ha sido muy claro. Yo lo que voy a hacer es, sustituir el decreto 883 en la medida que encuentre de conjunto con los indígenas una fórmula para redireccionar el subsidio, pero yo no pienso seguir subsidiando a los contrabandistas, a los narcotraficantes, y creo que esa fue una posición muy firme y una línea roja en la negociación. Entonces hay que ver qué pasa en las próximas horas, qué anuncios se dan. Por eso decía al inicio de mi intervención que siguen habiendo muchos cabos sueltos. Exactamente. Y uno de ellos también que me parece muy importante es que cuando intervienen los indígenas no hablan nada en relación a los detenidos. Es un tema que por el lado de ellos queda soslayado, en tanto que por la parte del gobierno queda enfatizado en el sentido de que evidentemente se va a aplicar la ley y se va a sancionar a quien corresponda como tiene que ser. A cuenta de restituir la paz social, tampoco podemos entrar en un modo de perdón y olvido, Diego. Sí, pues sí. Es importante, y ya que usted va a tener la oportunidad de oro, tenerle aquí al señor Vargas, que entiendo le va a hacer una entrevista candela, al cierre de las... ¿Cómo mete leña, no? Es que usted es así, ya pues parece... bastante leña metida en estos días al fuego. Él habló al cierre ya una especie de colofón, y eso fue como ya anunciado, esta derogatoria, que hay que darle el nombre, se deroga el decreto 883, y esa es la tesis así pidió el movimiento indígena. Él dio estas cifras y yo las tomé nota porque hice un Twitter. Él habló de 1,000 heridos, de 2,000 detenidos, él habló de 10 muertos y habló de 100 desaparecidos. Sí, habló de desaparecidos. Esas cifras son sobreestimadas, evidentemente. No hay tantos muertos siquiera. Yo les invito a que ubiquen los datos que dio después la Defensoría del Pueblo. No llega a estos valores, están inflados, pero a renglón seguido también vi un mensaje de la ministra de Gobierno
cuya cabeza, entre paréntesis, ha sido pedida junto con la del ministro de Defensa del también. ministro de Defensa. Y ella decía que la primera cosa que hay que hacer es buscar este mecanismo de aplicación de este nuevo, la negociación de estas nuevas reglas de juego para la aplicación de los combustibles. Pero lo segundo, ella dijo, aclarar las mentiras. Aclarar las mentiras es el mensaje que ella planteó sobre los muertos. Esto es bien importante porque nos lleva a la parte de derechos humanos de este tema. Cierto es que la motivación de la protesta ha sido la parte económica. Se argumentó del valor del tractorcito que dijo el señor Isa. Dice, me acuesto y pongo $20 en el tractor, me voy a dormir y me despierto. Tractorcito. El tractorcito, nosotros en la ciudad no tenemos mucha noción, pero él dijo, me levanto y ahora tengo que poner $45 para llenar de combustible. No dijo el modelo ni el año del tractorcito, y dijo, esa es la forma de violencia que nos ha traído acá. Ese es el mensaje que él trae. Ahora, la manifestación indígena tampoco fue pacífica. Pues. No, para Por nada. favor. Desde el primer momento fue una manifestación violenta que cerró carreteras, calles, que atacó medios de transporte del sector productivo que necesitaba hacer su logística de forma tal que eso produjo un impedimento y una pérdida que está calculada por parte de los amigos de la Cámara de Industrias y Producción en cuanto a no venta de bienes y servicios durante estos 12 días en el orden de $2.800 millones. 2008. Los exportadores calculan 300 millones en pérdidas, los floricultores 40 millones en pérdidas. De hecho, hay sectores que están considerando presentar demandas en contra de la CONAIE. Prácticamente la decisión está tomada por daños y perjuicios. Y yo quiero destacar también que para efectos de ir redondeando el análisis de lo sucedido en estos días, es muy importante traer a colación el rol protagónico que desempeñaron algunas autoridades seccionales y locales en lo de la protesta. El caso, por ejemplo, creo que es bastante paradigmático de Yacu Pérez en el Azuay, que él estuvo liderando el bloqueo de carreteras siendo prefecto provincial y llevando a su propia gente a un estado de urgencia en términos de falta de provisión, lo decíamos, de medicina, de víveres, de combustible, que tornó la situación verdaderamente, como lo decía hace un momento, en una crisis humanitaria. Entonces yo creo que actuaciones de esa naturaleza también tienen que quedar sujetas a una sanción. De Pichincha. ¿Perdón? El caso de la prefecta de Pichincha, y entiendo también del prefecto de Manabí, que si bien con tantos acontecimientos y hechos noticiosos como que no tuvieron un perfil tan alto, pero estaban sin duda apoyando el movimiento subversivo del correísmo con miras a forzar una transición política, instrumentando a los indígenas, como lo hemos venido diciendo recurrentemente, con una suerte de tontos útiles. No olvidemos, sí, perdón, María Diego, Belén, que también hubo la detención del prefecto de Sucumbíos y de un asambleísta de esa provincia en actos, Poma, ¿no? El señor Poma. Joffre Poma, en actos vandálicos, cerrando obligando a técnicos del sistema del oleoducto transecuatoriano a cerrar las válvulas para que no haya el transporte del petróleo. La infraestructura crítica que tiene que ver con lo petrolero fue atacada. Lo que pasa es que desde la ciudad no tuvimos la magnitud de ese problema, pero persistió por días. Es decir, hablamos de un una ataque pesadilla. Una pesadilla. simultáneo. Y otra cuestión que me parece muy importante, que los indígenas asumen que ellos están representando a la mayoría del pueblo ecuatoriano con su movilización, y eso no corresponde a la realidad. Evidente. La gran mayoría de ecuatorianos han sido espectadores pasivos, perplejos perplejos de la situación, impotentes, frustrados porque no podían reaccionar, porque finalmente ni la propia fuerza pública pudo garantizar la seguridad ciudadana debidamente en términos de lo que ya hemos venido hablando, garantía de poder trabajar, estudiar, de libre movilización, que son derechos y garantías previstos en la propia Constitución. Así es, que, como repito y enfatizo, la protesta social está garantizada siempre y cuando sea pacífica, no lo que hemos vivido en estos días, que ha sido un total caos. El sábado hubo desde algunos servicios francotiradores, ¿no?
francotiradores. Y lo que sucedió en la Contraloría, El incendio. y es clarísimo que esos eran grupos del correísmo en donde participaban pues estos agitadores profesionales, los Latin Kings, porque tenían entrenamiento paramilitar para incendiar un edificio público con el salvajismo que se dio, aparentemente tratando de quemar las pruebas que de alguna manera incriminaban al expresidente Correa en el caso sobornos, Arroz Verde, Odebrecht, en fin, tantos procesos, entiendo que tiene como 19. Por ¿no? allí leí una noticia en el sentido de que en los últimos meses fueron llegando paulatinamente como 10.000 agitadores de origen venezolano. Uh-huh. Y claro, y muchos de los venezolanos que están aquí en Quito han migrado y no tienen trabajo, también fueron pagados para efectos de que calienten la calle. No podemos ser tan ingenuos. Yo quiero hacerles una pregunta porque María Belén pues siempre tiene una agenda muy complicada. Cada día es una periodista más famosa y entonces nos ponen a aprieto. María Belén, pregunta para ti y para Roberto. ¿Finalmente se va a seguir subsidiando los combustibles? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque tú hablas de una cuestión semántica. Pero... Haciendo y yendo a la parte semántica, yo lo que entiendo ahora es que están hablando de un mecanismo de focalización. Eso es lo que yo he tratado de entender. Que se va a ver, seamos claros, a esta hora mientras estamos hablando, entiendo que hay 6 negociadores del lado del gobierno y 9 del lado de la CONAIE en la mesa en la que están primeramente para cumplir digamos, la parte legal, y usted que es jurista nos va a dar razón. Las cosas en derecho se deshacen como se... Ya, primero es la derogatoria y segundo es la definición de este nuevo mecanismo, de este nuevo decreto. Entendemos que contempla mecanismos de focalización a estos sectores que nos han puesto contra porque además las el gobierno plantea, digamos, les presenta un proyecto de 6 puntos interesante, ¿no? Ya, pero a ver, yo quiero decir algo y discúlpeme, estamos hablando de unos 1.300 millones de dólares que se estaba, entre comillas, ahorrando o dejando de gastar. 1.400. Ya, 1.400. cuando hablamos de estos subsidios, ¿no es cierto? Sin embargo, yo estaba revisando ayer, corríjame Roberto, si estoy mal, pero un estudio de la CEPAL del 2019 dice que más o menos en Ecuador, unos 6.500 millones de dólares es lo que el Estado deja de cobrar por estos temas de evasión tributaria. Y esa es la cifra que curiosamente mencionó ayer el ministro Martínez cuando habló del déficit fiscal. Habló de esa cifra. Entonces, como que una gran pregunta que queda en el ambiente y uno dice, a ver, ¿no será que uno de los problemas de fondo es que el gobierno no cumple bien su trabajo al cobrar adecuadamente los impuestos a todo el país? A todo el país. Y a los que más tienen. Y a los que más tienen. A los que más ganan. Porque ayer hubo unas alusiones específicas a un grupo que ganó, y lo dijo así el señor Vargas, usted le puede repreguntar, el grupo que ganó 500 millones de dólares, dijo, en un año. Entonces, una de las grandes preguntas ahorita para saber si es que, aparte de técnicos y del grupo interesado que nos ha puesto contra las cuerdas, hay alguien más sentado en esa mesa de negociaciones diciendo, bueno, mesuremos por aquí o mejoremos la recaudación por acá, porque cito este estudio de la CEPAL que nos dice que no se cobran 6.500 millones de dólares año por mecanismos de evasión tributaria. Roberto. Una reflexión que creo que es muy importante para ir terminando la tertulia va en línea de que hay que hacer una reflexión alrededor de cómo queda la sociedad ecuatoriana después de la movilización indígena, de lo que ha supuesto en términos de una paralización con una violencia nunca antes vista. Yo creo que queda fracturada. A mí no me cabe la menor duda que la sociedad blanco-mestiza del callejón interandino en particular ha quedado humillada, ha quedado muy resentida hacia la actuación del movimiento indígena en particular. No puedo anticipar qué consecuencias va a tener eso hacia el futuro, pero ahí hay una fractura importante. La hay también respecto a cómo se mira desde la costa, dígase, por citar el caso específico de Guayaquil. Yo soy, pues obviamente, un guayaquileño residente muchos años aquí en Quito, pero ahí como que hay una desconexión y dicen, bueno, ¿cómo es que esta minoría quiere imponerle a la gran mayoría de ecuatorianos una visión país por la cual
pues ellos ciertamente no tienen el poder político, no han ganado las elecciones, representan apenas 7% de la población en total, es decir, enfatizando, es una franca minoría. Y ahora resulta que después de esto, cada vez que medio alcen la voz, el gobierno de pronto va a comenzar a temblar y ya fueron posicionando una nueva agenda en el discurso de ayer, más allá del decreto 883, respecto a lo que va a suceder con las concesiones mineras, petroleras. Obviamente ellos están en una línea contestataria, lo cual no deja de ser un contrasentido, porque finalmente representan a sectores que son los que más requieren de dinero público para financiar programas sociales que puedan servir a que los grupos que representan vayan mejorando su nivel de vida, lo cual representa un contrasentido. También quiero destacar el hecho de que muchas veces en el discurso indígena se comienzan a repetir de una manera manida, automática y sin un verdadero conocimiento, tesis como por ejemplo aquella de que la ley de fomento productivo del año pasado significó una condonación de pagos por parte del sector privado en el orden de 4.500 millones de dólares. Eso no corresponde a la realidad. Estamos hablando que esa ley fijó la posibilidad de obtener beneficios tributarios dentro de un horizonte de tiempo determinado, con una inversión que puede darse o no puede darse. Es decir, estamos especulando cuánto podrá ser el monto respectivo después de 10 años. Pero de modo propio lo presenta como que si fuera algo inmediato. Entonces, ¿a dónde apunta la lógica perversa? A nosotros nos quieren cobrar 1.400 millones de dólares en subsidio, pero a los empresarios le están regalando 1.500 millones de dólares, lo cual no corresponde a la realidad. Yo creo que los indígenas están muy mal asesorados en el plano económico y no entienden de números. Y eso determina de que naturalmente cuando se presentan estas frases tipo cliché, las adoptan automáticamente y las repiten una y otra vez, procurando convertir en verdad la mentira. María Belén tiene 3 minutos. María Belén, ¿qué piensa de la actuación de los alcaldes y alcaldes de Quito y Guayaquil y del peso de las marchas ciudadanas del 9 de octubre? A ver. A mí es esta pregunta de examen, porque el tema, a ver, primero ahorita usted acaba, ingeniero, de hablar de quién les asesora el movimiento indígena, y claro, este personaje tenemos que preguntarle cómo se asesora a él. Y hablamos... Anoche le vi a Pablo Dávalos ahí. Estamos hablando... Me llené de pavor. Asesor del alcalde Jorge Yunda, no sé qué hacía ahí. Sí, pues, me llené... Yo le aprecio a Pablo, pero él ha caído en un pensamiento extremista, realmente furibundo. Sí, por mí. En esta coyuntura creo que es la posibilidad de mirar desde la ciudadanía a las autoridades locales y el rol que han tenido, qué papel han tenido, que si ha habido o no liderazgos desde lo local. Pero además vamos más allá. Este rato, a mí sí me preocupa el silencio del legislativo. El silencio. Eso tenía una pregunta. Tenemos esta asambleísta que, según las menciones o la información de los últimos días, llegó a pedir esta protección en la Embajada de México. Los asambleístas que me escuchan, yo creo que sí le deben una respuesta al país. Y no los de Alianza País, no los del... Todos le deben una respuesta al país por este silencio extraño de estos días. Yo tengo la impresión de que el cargo le va demasiado grande al señorita Tarso, ¿no? Sí, en esta altura de circunstancias, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿Cumplir algún papel en la Asamblea Nacional en estas horas tan difíciles para el país? ¿Qué podemos esperar del legislativo respecto de la reforma? A ver, Roberto y María Belén. En las crisis pasadas, hablemos de aquellas que a raíz de movimientos indígenas y de otros sectores de la sociedad cayeron gobiernos. 97 Bucarán, 2000 Mauá, 2005 Gutiérrez, pues evidentemente hubo esta particularidad de que como se logró el apoyo de los militares, los gobiernos cayeron, pero en esta oportunidad eso no sucedió. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad para destacar el trabajo que han cumplido Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tan esforzado, tan denodado,
durante estos días tan complejos. Es obvio que por la magnitud de la protesta y por la escrupulosa planificación, porque esto, como decíamos al inicio de la conversación, no es que surgió espontáneamente, porque evidentemente esto respondió a una planificación que tuvo apoyo internacional del gobierno de Venezuela en particular, al que no le ha faltado para nada dinero. Pero decía, cuando se produjeron estas caídas en el pasado, el rol que mantuvo entonces el Congreso o la Asamblea Nacional fue verdaderamente protagónico para tratar de encauzar la crisis, darle una salida, pero en esta ocasión estaban sencillamente desaparecidos. Mi lectura, que eso es consecuencia de lo que sucedió durante la década del correísmo, que anuló para todo la Asamblea Nacional, que se convirtió en una mera comisaría política. Ahora, esta nueva Asamblea tiene la particularidad que es una Asamblea fragmentada, en donde no hay una mayoría en firme. Para cada tema hay que estructurar estas famosas mayorías móviles y yo creo que eso termina neutralizando mucho su capacidad de gestión. Aparte, creo que la juventud de César Litardo tampoco ha servido para efectos de liderar. Qué bondadoso ¿Qué cosa? La juventud. Sí, creo que no tiene la experiencia suficiente como para hacer frente a una crisis de esta magnitud. En donde no quiero ser tan duro, ¿no? Porque es un problema no de una persona, Diego, sino que es un problema institucional. Y como te decía hace un instante, y creo que quienes nos están oyendo van a avalar la tesis en el sentido de que es un problema institucional, estructural, que viene de antes, de cómo dejó el correísmo hecho trizas absolutamente todo, no solamente las finanzas públicas. Y creo que sí, mencionar, tú lo referías, aquello de la actuación de las autoridades locales, sobre todo en Quito y Guayaquil. Creo que ha habido un marcado contraste. Cintia dio un paso en falso en un inicio que fue muy criticado, después se reivindicó con la Marcha Blanca, que cayó en un muy buen momento como para dar una señal que efectivamente hay un grueso de la población que no está de acuerdo con la movilización indígena y que quiere prioritariamente la paz, poder trabajar con tranquilidad. Pero lo de Quito, con Yuna, yo me he quedado absolutamente perplejo. Liderazgo le ha quedado enorme, gigantesco, y creo que su posición ha sido ambigua, un poco regresando a aquella declaración que hizo al posesionarse a propósito de la ruptura que se había dado entonces de Alianza País, que declaró taxativamente que no sabía, que era como hijo de divorciado, que no sabía quedarse si con papá o con mamá. Yo creo que eso se ha aplicado ahora a Tajarrabla. No sabemos realmente qué opción ha jugado, pero evidentemente no ha asumido el liderazgo que le correspondía en términos de defender a los quisteños frente a una arremetida que verdaderamente se convirtió en un terror en las calles, que no sabíamos si podíamos medio salir de casa porque podía pasar cualquier cosa desagradable en términos de nuestra integridad física. Esa sensación de desprotección evidentemente tiene muchas responsabilidades, pero hablando en particular del rol de liderazgo del alcalde de Quito, nos queda debiendo, no me cabe la menor duda. Apreciamos vivamente la presencia del ingeniero Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresario Ecuatoriano. Una última pregunta para María Belén Arroyo, editora política, revista Vistazo. En forma muy apretada, María Belén, hable del papel de los instigadores de la violencia y de los actos criminales, Rafael Correa y sus secuaces. Híjole, justamente, a ver, lo que se ha planteado aquí es que no ha sido algo espontáneo, es algo planificado. Sí. Es algo que tiene corresponsabilidad, coautoría. Mientras estamos hablando aquí, está detenida con fines investigativos la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. ¿Está detenida? Sí, esa es la noticia que la subió la Fiscalía en su cuenta de Twitter a las 6:40 de la mañana. Ah, doña Paola está detenida. Sí. Entonces, a ver, ¿qué es lo que debemos entender? Que ha habido un intento desestabilizador bien articulado, bien planificado. A mí, ¿qué me preocupa? Que nosotros, vamos a decir, la clase media de las ciudades, terminemos en una actitud polarizada, xenófoba y más discriminadora hacia los indígenas. Sí. Creo que es un momento también para reflexionar y para decir, el objetivo, lo que buscaban era eso, no les demos chance, como se dice coloquialmente.
Sí, los indígenas son un grupo excluido, no representan más del No, 7% de la y población. además con Pero aspiraciones siempre preteridas, yo sí, Sí. desde luego. manipulado desde las dirigencias, también, por lo demás, manipulado por gobiernos desde el regreso a la democracia. Así es, y por dirigentes que después les traicionaron para sentarse en los gabinetes en primera fila. Entonces, no caigamos en esto. También es una trampa decir los malos de la película son los correístas, porque entonces estamos siguiendo el mismo libreto que nos quieren imponer, que es dividir y polarizar. No. Debemos tener una visión, como usted, más compasiva y más tolerante para tratar de ponernos. Le tomo las palabras a la dirigente que fue la única amazona que habló ayer, amazónica, la señora, no recuerdo el nombre, pero es de la comunidad Sarayacu, y dijo en su español, en su castellano, en su mal castellano, le dijo: ponte en los zapatos de nosotros. Este es el momento. Conmovedora la intervención de la señora. Sí. La lectura de lo sucedido estos días es harto compleja. Hablábamos hace un momento de una sociedad fracturada, y una de las lecturas que cabe naturalmente que tenemos que estar conscientes que en la calle hubo muchos jóvenes que se sienten excluidos de la sociedad porque no tienen trabajo, porque no tienen un futuro asegurado, y desde ese punto de vista la protesta les generaba un espacio para manifestar su rabia, su ira, que a veces tiene perfiles de enloquecimiento, ¿no? De algo que verdaderamente llega a un nivel de paroxismo y de violencia que al resto nos deja totalmente perplejos, pero evidentemente eso nos obliga a trabajar en esa dirección, y creo que la lógica indica que esos subsidios que de alguna manera van a ser desmontados en cuanto al precio de los combustibles sean redireccionados para efectos de fomentar programas sociales que sirvan para que todos estos jóvenes tengan una mejor oportunidad en la vida. Muy bien, gracias María Belén, ¿no? No, a usted. Este es el programa Buenos Días. Mi agradecimiento a María Belén Arroyo y a Roberto Aspiazo. Amigas y amigos, pues creen que vuelva la paz, ¿no? Y el trabajo. Muy buenos días.